Compartir con ustedes mientras que continuamos con el tema de las llaves del reino. Quiero compartir con ustedes una herramienta muy práctica que que pueden llevar con ustedes hoy. Quiero compartir desde mi corazón un poquito porque esta semana pasada me di cuenta de en muchas maneras que necesitaba ir más lento para que podamos hablar bien de las llaves del reino. Entonces lo que estoy haciendo es voy a ir un poco más lento especialmente para la traducción, para que todas las cosas que yo comparto con ustedes pues sean claras. Hay muchas cosas que han sido parte de mi pensamiento, las llaves del reino que yo pienso que es para llegar ahí. Entonces lo que quiero hacer es desacelerar un poquito para enfocar la atención. Mientras hablamos de las llaves del reino, hablamos de empezar con el inicio, empezar con el fin en la mente. Este no es nuestro hogar, esta vida no es todo lo que nosotros tenemos, pero porque Dios ha prometido mucho más para nosotros mientras que nosotros tomamos decisiones. Pero cada vez que tomamos una decisión tenemos que tomar en cuenta que tenemos que iniciar con el fin en la mente, siempre estar listo para el llamamiento de Dios en nuestras vidas, para que podamos vivir el reino con un propósito, con una oportunidad de responder a Dios y estar listos para compartir la esperanza que está en nosotros. Y otra de las llaves es decir no a algunas de las cosas porque queremos decir que sí al llamamiento de Dios, pero para decir sí al llamamiento de Dios tenemos que decir no a algunas otras cosas. Probablemente tengamos que decir que no a un carro nuevo, a una casa más grande. Probablemente tenemos que decir que no a, a, a muchas actividades porque queremos decir que sí a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hablamos la semana pasada acerca de la zona de contentamiento, que hay muchas oportunidades en la vida, muchas situaciones en la vida en las que nos encontramos en descontentos con lo que estamos. Pero el apóstol Pablo nos dio un secreto para encontrar contentamiento. Nosotros podemos aprender a encontrar contentamiento con nuestras vidas. Las razones para decir que no, quiero empezar desde ahí, porque la razón de que tú le digas no a ciertas cosas es para decirle que sí al llamamiento de Dios. Tú sí, no mi sí, no el sí de la persona que está a la par tuya. Hoy vamos a hablar de tú sí a lo que Dios te está llamando a hacer. Aquello para lo que fuiste creado, aquello para lo que fuiste creado, para decir que sí. Y fuiste creado de esa manera, así que toma el riesgo, da ese regalo, toma acción, porque Dios te ha preparado a ti con un propósito. Es ese sí que te abre puertas. Queremos decir que sí. El sí abre puertas para ti y para los demás. Lo que trae decir que sí al llamamiento de Dios marca la pauta para bendiciones en el pensamiento del reino. El decir que sí nos conduce a aventuras que son parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esto quiere decir que Dios nos está dando una invitación a nosotros, pero nos está invitando a algo. Entonces yo confío en que tú, a través del Espíritu Santo, hable a tu vida. Probablemente te está dando una invitación a tu vida, una invitación que probablemente que te da miedo, que no es fácil. Probablemente Dios te está presentando una invitación en la que si tú dices que sí, te vas a sentir abrumado.
Y es de ese sí que yo quiero hablar esta mañana. Probablemente te estás aferrando a una invitación por parte de Dios porque estás inseguro, porque tienes miedo, tienes miedo de decir que sí. Hay un fundamento para eso. Hoy quiero que veamos 2 Corintios. El apóstol Pablo está abriendo esta carta. Se está defendiendo con la iglesia de Corinto. Él había hecho una promesa de que iba a regresar y que iba a estar con ellos 2 veces y no sucedió así. Entonces se encuentra en una posición en la que se tiene que defender a sí mismo frente a la iglesia por todo lo que los demás han dicho. Pablo dijo eso. Quiero empezar con esto. Vamos a empezar a leer en el verso 18. Segunda de Corintios 1:18. Quiero que vean el contexto de esto. Pero tan cierto como que Dios es fiel, el mensaje que les hemos dirigido no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. En Él siempre ha sido sí. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén. Para la gloria de Dios. Voy a leer rápidamente en los versos 8 al 10 porque esto respalda lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza. Y Él seguirá librándonos. Así que Pablo se está defendiendo a sí mismo frente a la iglesia de Corinto y está tratando de justificar por qué es que no llegó. Las personas empezaban a hablar, las personas empezaban a asumir cosas, a asumir versiones y empezaron a decir, Pablo es voluble, dice una cosa pero no lo hace, hace una promesa pero no la cumple, no cumple sus promesas. Entonces empezaron a asumir cosas de este tipo. Entonces vino Pablo y empezó a decir, Pablo no tenía la habilidad de publicar todo lo que había sucedido. Algunas veces nos sucede a nosotros de la misma manera que le sucedió a Pablo. Algunas veces hacemos una promesa y no podemos cumplirla. Probablemente ya entraste a una sociedad en negocios con alguien más, en una iglesia o con alguien que profesa a Jesucristo, o probablemente las personas no cumplieron lo que dijeron que iban a cumplir, o lo que dijeron que iban a hacer. Entonces te sientes abrumado, empiezas a sentirte mal. En el contexto de poder decir que sí, yo les puedo decir desde mi experiencia personal, porque nosotros hemos tratado de confiar en las personas y las personas nos han quedado mal. Hay personas que no han cumplido con sus promesas. Fueron volubles, hicieron una promesa y ya no la cumplieron. Probablemente la invitación que Dios te ha presentado, que tienes en tu corazón, con esa promesa, con esa invitación has sufrido, te has sentido desanimado, te has sentido herido, pensando, Dios mío,
Siento en mi corazón de responder que sí a la invitación de Dios hoy, pero al mismo tiempo mi contexto, mis ideas, sobre todas las personas que me han quedado mal, no me permiten decir que sí. Nuevamente Pablo se estaba defendiendo a sí mismo. Él está tratando de defenderse a sí mismo, pero les está diciendo, ustedes no saben lo que yo he atravesado. Podemos imaginar, podemos darnos cuenta de qué es lo que una persona que está en liderazgo tenga situaciones difíciles. Las personas son volubles, probablemente son no fidedignos, probablemente son deshonestos, irracionales en sus expectativas. Probablemente las personas nos han acarreado dolor, nos pueden acarrear dolor. En resumen, la vida es impredecible. Pablo dijo que sí, él sí quería estar ahí, pero él expresó que había atravesado una situación casi de muerte. La vida es impredecible. Cu- Cuando empecé a compartir hace algunos años, no sabía qué palabras utilizar, pero yo sentía la invitación de parte de Dios en mi vida. Y la primera idea que se me vino a la mente fue, se me vino a mente fue decirle a mi pastor, yo siento de parte de Dios que Él quiere que yo predique el Evangelio y probablemente yo era la persona más tímida en el lugar. Y yo podría haber dado un listado de razones por las que yo no podría haber hecho eso. Probablemente yo no era la persona más calificada para el trabajo. No tenía una educación formal. No tenía la habilidad de poderme parar frente a un grupo de personas y hablar. Y lo que mi pastor me dijo fue profundo. Él está retirado en Cincinnati, el pastor Matthew Boyle, un gran hombre de Dios, un gran líder que siempre habla a mi vida. Me, se quedó, me vio fijamente, me dijo, el ministerio es una gran bendición, Fontaine. Dios te está llamando a predicar el evangelio, pero te está llamando a predicarle a las personas, a predicarle a personas que son volubles, personas que te dicen que van a hacer algo y no lo hacen. Vas a estar trabajando con personas que no son dignos de confianza. Dios te está llamando a predicarle a personas en las que no puedes confiar, que pueden cambiar. Dios te está llamando a ser un misionero. Dios te está llamando a ser un testigo. Si Dios te está llamando a ser un testigo de Cristo, del reino de Dios. Me encanta lo que dice Pablo porque nos recuerda que las promesas de Dios, que son muchas. Yo he contado 7,457 promesas en las Escrituras. Son cosas que Dios está prometiendo. Y Pablo nos dice que las promesas de Dios siempre son sí en Cristo. Siempre son que sí en Cristo. Lo que tú piensas, lo que tú sientes como una invitación de parte de Dios y es algo que está relacionado con el reino de Dios y que honra a Cristo, puedes estar seguro que las promesas de Dios son sí en Cristo. Esa es la verdad. Aunque tengas miedo, aunque te sientas abrumado, aunque no te sientas adecuado o apropiado para el trabajo, si Dios te está llamando a hacer algo, si Dios te está llamando a hacer algo para compartir las buenas nuevas, las promesas de Dios son sí en Cristo siempre. Pero acá está la situación en cuanto a responder o decir que sí a la invitación que Dios. Siempre te va a poner en una situación incómoda cuando estás tratando de perseguir las oportunidades divinas. Te vas a sentir así como yo me sentía al principio. Probablemente no con las cualificaciones necesarias,
Probablemente sientes que no tienes las habilidades para realizar el trabajo, pero ese es un buen lugar para estar. Porque entonces eso nos va a hacer a nosotros que dependamos totalmente de Dios. Y nosotros le vamos a poder decir a Dios, Dios, esto no va a funcionar si no viene de parte de ti. Y eso puede ser un problema. Eso puede ser un problema para ti si a ti te gusta saber todos los detalles desde el principio. Dios jamás me ha dado los detalles de lo que yo voy a hacer desde un principio. Dios no me da todos los detalles, Dios no me dice todo, cómo van a salir las cosas desde el principio. Probablemente pensarás, no soy lo suficientemente listo, pensarás que serás muy joven o muy grande, que no tienes la experiencia, que no tienes el dinero o que no tienes los recursos. O probablemente la razón por la que no dices que sí al llamamiento de Dios es porque te sientes muy cómodo en tu vida y decir que sí te pondría en una posición incómoda. Probablemente tendrías que hacer cambios en tu vida, moverte a algún lugar que no te gusta. Si dices que sí a la invitación de Dios, probablemente vas a tener que dejar a tu familia, a tus amigos, probablemente dejar algunos sueños y deseos que tienes. Y probablemente yo sé que estoy hablando verdad a tu vida de parte de Dios, el Dios del universo, que te ha dado una invitación, una invitación que tú no has aceptado porque no te sientes todavía capaz, no has compartido con nadie, pero esta mañana el Señor a través de su Espíritu Santo está confirmando la invitación que te ha hecho. Quiero hablar de dos categorías en las que nosotros hemos dividido nuestras vidas. Hemos dividido nuestras vidas entre lo sagrado. Hemos definido las vidas de la siguiente manera. Sagrado es todo lo que hace Fontaine. Él comparte de Dios, él comparte las escrituras sagradas, o lo que hace el equipo de voluntarios de Access. Eso es sagrado. Lo que hacen los misioneros, funcionando en diferentes capacidades en lo que ellos hacen. Lo que ellos hacen es sagrado. Y tendemos a dividir la vida entre esas dos categorías, lo sagrado y lo secular. Lo que no es sagrado es cómo recibo yo mis ingresos. Pensamos, pensamos, soy un dentista, soy un ingeniero, soy un contador, yo limpio casas, soy un dueño de negocios, soy el dueño de un restaurante, trabajo en un call center, entonces mi trabajo no es sagrado. Y dividimos las cosas así entre lo sagrado y lo secular. Entonces nos refugiamos en que no hemos sido llamados para hacer ningún tipo de trabajo de parte de Dios. Hace algunas semanas compartí con ustedes acerca de mi traje de camuflaje cuando estaba sirviendo en el ejército de los Estados Unidos. Yo no sabía cómo expresar el llamamiento que yo sentía de parte de Dios en mi vida. No crecí como hijo de pastor, no crecí como un hijo de misioneros, no tenía ningún contexto, ningún trasfondo de trabajo ministerial. No tenía una educación formal. Había tantas razones. Yo veía a mi alrededor y yo miraba que las personas hacían un trabajo sagrado todo el tiempo, pero sin que alguien me lo estuviera diciendo, yo logré entender que si Dios me estaba llamando a mí, que yo para compartir las buenas nuevas, yo tengo que ser capaz de hacerlo porque Él me está ayudando a hacerlo. Yo recibía mis ingresos de parte del gobierno federal de los Estados Unidos cada 15 y cada 30.
Y yo decía, pero puedo hacer algo con el tiempo que estoy libre. Una persona me dijo, yo me he dado cuenta que tú tienes un sistema de valores diferentes. ¿Me puedes contar acerca de ello? ¿Me puedes explicar acerca de ello? No dividimos nosotros lo secular y lo sagrado en términos de cuánto ingreso percibimos. Lo secular. Vean eso. Inglés y español. Las personas bilingües. Él está en la Fuerza Aérea, está en el ejército, él tiene una posición secular. Porque separaban eso para mí. Y eso fue lo que a mí me enseñaron. Aparte de lo secular y aparte de lo sagrado. Pero entonces me empecé a dar cuenta que si Dios me está llamando, en realidad no importa de dónde viene mi fuente de ingresos. Lo que importa es que yo esté utilizando mi vida, usando mi vida de una manera que sea sagrada. En una manera que sea sagrada. No separamos esto. Yo he dicho esto, no separamos lo sagrado y lo secular, porque todas nuestras vidas son ministerio, las 24 horas del día, nuestros ingresos. Tenemos que desaprender algunas cosas. Y esta es una de las grandes cosas que tenemos que desaprender. Tenemos que pensar de manera diferente, tenemos que renovar nuestro entendimiento. Necesitamos ser la iglesia con un pensamiento de reino, con una mentalidad de reino, porque todo es sagrado. Todo es sagrado. No importa cómo es que recibas tus ingresos, no importa. Todo tiene que ser sagrado. Todo lo que tú haces es sagrado. Cuando tú te levantas en la mañana, de la manera en la que tú diriges a tu familia, la manera en que tú presentas la conducta a tomar a tus hijos, eso es sagrado. La manera en que tratas a tu pareja. Y luego cuando te levantas y vas a algún lugar, y puede ser como un ingeniero, como un maestro, como un contador, como alguien que lava carros, como alguien que limpia casas. Puede ser como un dentista. Pero si en esa silla de dentista alguien te pregunta, y si alguien te dice que están abrumados con su vida en ese momento y tú tienes el valor de preguntarles si están bien en su vida y te dicen que no, entonces tú respondes, ¿te importaría si yo oro por ti esta mañana? 39 años de seguir en 39 años de servicio nadie me ha dicho que no a mi propuesta de orar por ellos. Algunas personas me han dicho, ¿podrías orar por mí? Todo es sagrado, todo en nuestras vidas es sagrado. Ayer tuvimos la oportunidad y el honor, tuvimos la oportunidad de compartir para 20 graduandos de Christian Academy de Guatemala. Y ellos van a ir a diferentes lugares, a diferentes escuelas. Y, y compartir con ellos lo que tú quieras cualquiera que sea el siguiente paso que vas a tomar, cualquiera que sea el objetivo, muchas veces lo tomamos como algo secular, porque es un proceso natural de pensamiento que nosotros tenemos. Pero, pero yo pienso que el mismo Dios que llamó a los padres de estos niños a ser misioneros, es el mismo Dios que les está dando probablemente una invitación a los jóvenes. Y probablemente les está diciendo, en tu futuro yo te estoy llamando para que vayas a Uganda. Probablemente los jóvenes no estén pensando en eso, no quiero ir ahí en este momento.
Pero esa es la invitación que Dios nos ha dado. Probablemente Dios ha dado la invitación a algunos de esos graduandos o a alguna persona que se encuentre en este lugar hoy. Y tienen ese sentimiento, ese sentido de que Dios los está llamando a compartir, a pastorear una iglesia, a plantar una iglesia. Probablemente pueda ser una otra iglesia Access en otra parte de Guatemala, probablemente en otra parte del mundo. Pero te gusta. Entonces Dios está empezando a mover tu corazón y no lo has expresado a nadie más. Es una cuestión solo entre tú y Dios en este momento, pero te estoy recordando en este momento que todo es sagrado. No caigas en la trampa de dividir tu vida entre lo sagrado y lo secular. Toda tu vida es sagrada. Y en Cristo todo ha sido siempre sí. A eso es lo que Dios te quiere llamar, a algo que está muy por encima de tus habilidades. He dicho antes rápidamente, haciendo referencia a Pablo como una persona que hacía tiendas. Él estaba recibiendo un ingreso haciendo tiendas para poder mantenerse a él mismo. Entonces está pensando él cómo puedo compartir a Cristo. Porque hay una necesidad de poder comer, de poder mantenerse a sí mismo. Y él tenía una habilidad y pudo utilizarla. Y todo es sagrado. No podemos decir que lo que estaba haciendo el apóstol Pablo era secular. ¿Lo hizo por siempre? No. Pero por una temporada él así lo hizo. Y algunos de ustedes este año, tengo que decir, ¿será que alguien podría decir no voy a ir a un call center por 6 meses mientras busco algo más? Dios, Dios se ha equipado, probablemente a los que trabajan en call centers, Dios se ha equipado con el idioma inglés. No caigas en la trampa y toda la locura de caer en un lugar de trabajo donde no hay cosas que representan a Dios. Tú puedes ir a un trabajo y puedes ir a brillar en la luz de Cristo y hacer las cosas sagradas. Todo es sagrado. Todo es sagrado. Quiero compartir con ustedes una herramienta muy práctica y luego les voy a contar una historia. Plantación de iglesias covocacionales, tenemos esto en inglés y en español. Y lo tenemos en un PDF de 300 páginas. Y eso es gratis. Oye, lo único que tienen que hacer es enviar un mensaje al número de WhatsApp de la iglesia. Y Mari va a estar recibiendo los mensajes y solo le tienen que decir quiero esto en inglés o en español. También tenemos versiones impresas de ese libro. Probablemente te gusta subrayar o resaltar cosas. Si quieres compartir el costo, la iglesia va a poner una parte y tú puedes poner 75 quetzales, puedes tenerlo por la mitad del costo, pero es una herramienta práctica para que tú puedas empezar a pensar en cosas diferentes, que puedas empezar a desaprender cosas que te han hecho separar la vida entre lo secular y lo sagrado. Tú sabes lo que yo estoy hablando. Esta es una invitación, no estoy seguro de lo que es, pero hay una clara invitación de parte de Dios para tu vida. Hace algunas semanas tuve una invitación. Esto fue algo que no estaba planeado, pero un amigo me enseñó una propiedad que tenía y me dijo, quiero mostrarte esta propiedad, probablemente la vayas a utilizar.
Y yo dije, no necesito eso, pero vamos a ver. Y fuimos a esta propiedad inmensa. Ni siquiera sabía que había una propiedad tan grande en esta localidad, en esta zona. Probablemente alguna vez necesitemos más espacio en la iglesia. Y yo decía, no tengo dinero. Y rápidamente me recordé que nunca había tenido dinero para hacer nada de lo que he hecho en la iglesia o para el reino de Dios. Y eso fue exactamente lo que pasó y empecé a reírme. Y seguí pensando en la propiedad, viendo el terreno. Y yo le dije, Dios, ¿qué está pasando? Si necesitamos un día este lugar, yo voy a depender de ti. Yo sé que tú vas a ser un Dios digno un Dios en el que puedo confiar, porque tu respuesta siempre ha sido sí en Cristo. Y mi respuesta siempre ha sido amén. Amén significa me gusta y lo quiero. Amén. Y así es como nosotros sonamos cuando yo estoy predicando y tú dices amén, me gusta y lo quiero. Amén, amén. Me recordaba cuando estaba viendo ese terreno de lo que estaba compartiendo con ustedes hoy, que estaba en mi uniforme militar, estaba en el estado de Washington. Si querías compartir algo con alguien tenías que escribir una carta, no había internet en ese tiempo. Tenías que comprar una estampa postal, tenías que ponerla y tenías que irla a dejar al correo y mágicamente llegaba desde el estado de Washington hasta Florida. Cuando tenía 10 años visité Florida por primera vez. Y yo no le dije eso a nadie, pero cuando lo visité cuando yo tenía 10 años, yo dije, yo realmente quiero vivir acá en Florida. Regresamos a Kentucky. Crecí en Kentucky, luego me uní al ejército, me fui a Washington, empecé a sentir el llamamiento de Dios en mi vida. Y encontré una escuela en Florida y había una escuela que me llamó la atención y tenía una dirección a la que podrías escribir. Y yo escribí y le dije, yo siento el llamamiento de Dios en mi vida y me gustaría tener más información. Teníamos que esperar 4 a 6 semanas para que la carta se pudiera llevar a su destino. No puedo ser el único que se recuerda de esos días, pero así era como funcionaba. 4 o 6 semanas después recibía la respuesta y 4 o 6 semanas después recibía un paquete de parte de la escuela y había una carta escrita a mano. Nuevamente yo estaba contactando esta escuela y me empezaron a enviar los presupuestos de cuánto costaba la escuela. Pero había una carta escrita a mano que me recordaba que Dios es digno de confianza y que Él obrará. Entonces tomé esa carta, la llevé conmigo en mi Biblia, la llevaba conmigo. Nos movíamos de casa constantemente. En 1985 nos movimos de Washington de regreso a Kentucky. Tuvimos nuestra primera hija. Todavía tengo esa carta. Y un día recibí una llamada de Florida de una persona que yo había conocido en Washington. Y me dijo, yo quiero que nosotros queremos que vengas a Florida y que trabajes en nuestra agencia de seguros. Yo no tenía una licencia para trabajar seguros. Y yo pensé, bueno, probablemente esta es mi oportunidad de ir a Florida. Así que preparamos nuestras maletas, oramos acerca de ello, vendimos nuestra casa, preparamos lo que teníamos y nos mudamos a Florida.
Y terminé trabajando en una oficina cerca, más o menos 20 millas de la escuela de las que les estaba hablando. 6 años después de haber enviado esa carta, yo ya me había inscrito para recibir clases, introducción al ministerio, en 1991. Y Dios me recordó esa carta que yo había recibido. Y vi los cielos abiertos. Vi la luna y las estrellas, tantas cosas bellas. Y el Espíritu Santo me abordaba. Y me recordé que en Cristo es siempre sí. Y fui. Y fui 4 años. Me gradué. Paula se graduó, su hermana se graduó. La mamá de Paula se casó con un hombre de Dios. En ese tiempo era viuda, se casó con un hombre de Dios que se graduó de la misma universidad. Y eso me condujo a otra oportunidad de poder pastorear una iglesia que me conectó con viajar a Guatemala y trabajar en Guatemala. Y estamos a punto de cumplir 16 años de estar en Guatemala. Y les estoy compartiendo todo esto porque quiero que esto los anime a cumplir o a tomar acción con lo que Dios está poniendo en sus corazones. Probablemente te sientas que no estás calificado para hacer lo que Dios te está invitando a hacer, pero si tú le dices a Dios, Dios, yo voy a confiar en ti hoy, voy a tomar el próximo paso y de contarle a alguien más acerca de lo que Dios está poniendo en tu corazón, y aunque no tengas nada, tú vas a caminar con Él. Probablemente vas a necesitar el recurso, probablemente es que te sientes muy joven. Sí, Dios me ha llamado a ser un ingeniero, pero Dios también me está llamando a desarrollar un ministerio en este mundo para traer gente al reino de Dios. Probablemente Dios esté llamando a alguno de ustedes para ser un misionero, para ser misionero en algún lugar del mundo, para ser alguien que va a plantar una iglesia o que pastorea una iglesia. Estoy tratando de ser... Queremos decir que no a algunas cosas para que puedas decir que sí a las cosas de Dios, a las promesas de Dios. Para las promesas de Dios que siempre han sido sí en Cristo. Y nuestra respuesta debe ser amén. Me gusta, lo quiero. Oh Dios Santo, haz tu obra hoy. Haz tu obra hoy. He compartido lo que tú has puesto en mi corazón compartir. Y espero que haya sido en suelo fértil, en un corazón que necesita decirte a ti, necesita decir que sí a ti. Que no separemos la vida en dos categorías. Necesitamos de ti. Necesitamos que tú nos levantes y nos des la dirección y el valor para tomar el próximo paso, dar el próximo paso. Permítenos a las personas que estamos acá en este lugar, a las personas que nos están viendo online, que podamos decir que sí y que nuestra respuesta a tus promesas, Señor, sean sí y amén. Sí queremos que venga tu reino a nuestras vidas. Oramos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén.